Hola, buenos días. Soy Fernando, coordinador de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. Y hoy queríamos traer este vídeo, dado que los canales oficiales de las distintas redes sociales no lo hacen, están más preocupadas en hacer TikToks y otros vídeos que, bueno, que no explican muy bien lo que es la labor policial y la función policial. En este caso queremos traer a colación una problemática que llevamos viendo de un tiempo a esta parte, que no es otra que la falta de respeto continuada hacia los agentes de la autoridad y la pérdida de dicha autoridad. Cada vez se ve en más ocasiones detenciones, no solamente que oponga resistencia a la persona detenida, sino el entorno siempre nos suele ser desfavorecedor. Y hay continuas injerencias en la detención, llegando a cometer muchas personas de las que están en el entorno de la misma. Y las grabaciones que hacen de dicha detención. Y ese ambiente que se está generando en la policía de me están grabando, me quedo bloqueado. En la mayoría de los casos, esas grabaciones nos benefician. Nos benefician. La gente se piensa que esa grabación va a perjudicar al policía y visto lo visto, en la mayoría de ellas, al 99%, siempre habrá algún policía que se exceda, no digo que no, evidentemente, no son favorables. No son favorables y la gente conoce muy bien sus derechos, pero no conoce sus obligaciones. Porque se lo ha dicho un abogado de Twitter, porque se lo ha dicho su cuñado que estudia Derecho, porque etc, etc. Las redes sociales son muy buenas, pero también difunden bulos. Aquella de no te voy a entregar el DNI porque es personal intransferible, aquella no tengo por qué identificarme porque estoy en mi casa, etc, etc. Entonces, desde la asociación tenemos este vídeo explicando los fundamentos jurídicos y un poquito de lo que es la operativa policial en estos casos. Este vídeo no solamente va para compañeros de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, sino también para el ciudadano común y corriente, para que conozca sus derechos, pero también, y más importante, sus obligaciones para que no termine detenido por una desobediencia o una resistencia. También vamos a tratar, como ya he dicho, las detenciones cuando hay una masa y esta masa se vuelve contra los agentes de policía. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues para ello, lo primero que voy a hacer es la legislación que los agentes tenemos que aplicar para que nuestra intervención sea correcta y ajustada al derecho. Bien, voy a leer textualmente para que no haya género de dudas, ¿no? La primera ley que voy a traer aquí, que es fundamental para las fuerzas y cuerpos de seguridad, es la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Ley Orgánica 4/2015, ¿de acuerdo? La denominada por los progres como Ley Mordaza. Si bien llevan en el gobierno cierto tiempo y no la derogan. Su intención siempre ha sido derogarla, pero no la derogan. Igual es que ahora no les interesa derogarla. Bien. Imprescindible sabernos al dedillo el artículo 16 de dicha ley, que paso a leer textualmente, sobre todo para las personas que desconocen la labor policial. ¿De acuerdo?
Leo, artículo 16, Ley Orgánica 4.015 de 30 de marzo. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos. Importante. Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción, ya nos dicen que puede ser penal o administrativa. Cuando en atención a las circunstancias concurrentes se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito. Bien, explico esto un poquito con un lenguaje coloquial. Vamos a ver. Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción, como dice en el apartado 1, ya sea penal o administrativa. Hacer botellón en la vía pública es una infracción administrativa. Sacar a un perro potencialmente peligroso sin bozal y sin las debidas medidas que así indica la ley, también es una infracción administrativa. En este tiempo de pandemia, el no llevar la mascarilla, el estar en vía pública fuera de los horarios permitidos, el estar en grupos de más de las personas permitidas, todo eso se considera infracción administrativa. ¿De acuerdo? Están las infracciones penales, que es que se ha podido cometer un ilícito penal, un hurto, un robo, y por ello se te procede a la identificación. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier persona que esté cometiendo una infracción administrativa es susceptible de ser identificada. Identificada en base a esta ley orgánica, en este artículo. ¿De acuerdo? Voy a más. Si yo voy realizando labores de patrulla por la vía pública, veo a dos personas entre un vehículo en actitud sospechosa, procedo a su identificación, porque desde el punto de vista policial pudiéramos estar previniendo la comisión de un hecho delictivo, que pudiera ser la sustracción interior del vehículo o la sustracción del propio vehículo. ¿De acuerdo? Nosotros, los agentes de la autoridad, y en la mayoría de los casos no tenemos una bolita mágica que nos diga esos tíos son buenos, son malos o son regulares. Nos guiamos por indicios, por sospechas. Hora 2 de la mañana, dos personas en actitud esquiva entre dos vehículos. Bien, señores, no es una identificación caprichosa. Los agentes pueden llegar a pensar que están preparando la comisión de un ilícito penal. Si no, tendríamos que esperar a que abriesen el coche y se lo llevasen o robasen en su interior. Entonces, por eso se puede identificar en prevención de la comisión de un delito. Es como si veo un coche en la puerta de una nave a las 4 de la mañana. ¿Me espero a que reviente la puerta o procedo a identificarles? Bien, pues si lo veo a las 4 de la mañana, veo un coche aculado en la puerta de una nave, no espero a que reviente la puerta, procedo a su identificación. Si son 4 delincuentes, lo vamos a descubrir rápido. Si es una pareja que está haciendo intimidades, también lo vamos a ver rápido. ¿De acuerdo? Pero para eso nos pagan, para prevenir y reaccionar ante hechos delictivos. Prevenirlos con presencia, con identificaciones de personas que pudieran estar en disposición de cometer ese ilícito penal y en reacción una vez que se ha cometido. Bien. Dicho esto, ya sabemos que podemos proceder a identificación por sancionar infracciones penales o administrativas o en la prevención de la comisión de delitos. ¿De acuerdo? Esto ya lo tenemos claro, ¿verdad? Bien. Pues toda persona que esté implicada en la comisión de una infracción administrativa y sea identificada por los agentes, tiene la obligación, según esta ley orgánica, de facilitar su documento nacional de identidad en caso de ser español y su documento extranjero, carta de identidad, pasaporte, NIE, en caso de ser foráneo. Bien, una vez que nos vamos a este punto, vamos a hablar del artículo 9.2 de la Ley Orgánica
de Protección de la Seguridad Ciudadana 4/2015. Sí, hago énfasis en ley orgánica, ¿de acuerdo? La escala normativa está ahí por algo. Entonces, paso a leerlo. El documento nacional de identidad es obligatorio a partir de los 14 años. Dicho documento es personal e intransferible, debiendo su titular mantenerlo en vigor y conservarlo. Bien, aquí es donde viene la madre del cordero, que muchos abogados y cuñados de Twitter dicen, no, el DNI es personal e intransferible, no te lo puedes transferir. Bien, sigo leyendo. Debiendo su titular mantenerlo en vigor y conservarlo, y custodiarlo con la debida diligencia. No podrá ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente, sino en los supuestos en que, conforme a lo previsto a la ley, haya de ser sustituido por otro documento. Mucha gente se basa en esto. No podrá ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente. Eso significa que yo me lo lleve. Y a posteriori, tiempo después, te lo devuelva. No inmediatamente, no flagrantemente. Bien, ahora vamos al apartado 2. Todas las personas obligadas a tener el documento nacional de identidad lo están también a exhibirlo. Y permitir la comprobación de las medidas de seguridad. Permitir la comprobación de las medidas de seguridad. Importante. A las que se refiere el apartado 2 del artículo 8. El apartado 2 del artículo 8 viene a decir que el DNI tiene que llevar como mínimo la foto y la firma del portador del DNI. Así como que en el soporte deberá llevar diferentes medidas de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, el 9.2 nos dice que tienen que entregar el documento a efectos de comprobar su veracidad o su falsedad. Entiendan ustedes que esto lo hace el legislador, porque si una persona viene un DNI falso que no tenga las mínimas medidas de seguridad, como puede ser microescrituras, kinegramas, reacción a luz ultravioleta, etc., etc. Si a mí un señor, como voy a poner ahora un vídeo, me dice, es personal intransferible, te lo dejo aquí, no lo puedes tocar, y yo, primero, no me voy a agachar así para ver las letritas, porque primero me estoy arriesgando a que me dé un bofetón o un cabezazo. Seguidamente, si este señor lleva un documento falso, va a intentar impedir con esta acción que yo compruebe si ese documento es de curso legal o no. Por ello, el legislador, insisto, aparte de decir que tiene que exhibirlo, también tiene que permitir la comprobación de las medidas de seguridad. Esa comprobación la tengo que hacer yo físicamente. Es como un billete. El billete hay que tocarlo. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de papel, tiene un tipo de textura y tiene un tipo de medida de seguridad. Pues el DNI es lo mismo. El soporte es de PVC, la foto lleva un sello kinegrama, puede llevar microescritura, puede llevar reacción ultravioleta, depende del documento, ya sea DNI, ya sea NIE, ya sea pasaporte, tiene unas medidas de seguridad. Y para comprobarlas necesitamos palparlos, tocarlos. Porque si no, cualquier persona que lleva un documento falso nos hace, no te lo entrego, y te lo comes. Y a lo mejor estás hablando con una persona buscada internacionalmente, como ha pasado en casos, ¿de acuerdo? Ha pasado en casos. Y estás hablando con una persona extremadamente peligrosa y no lo sabes, ¿de acuerdo? Bien, pues en base a esto, si yo, policía, tengo un motivo adecuado a la ley para proceder a su identificación, usted se identifica, pero me pone el DNI así, yo se lo requiero en base al artículo 9.2. Necesito comprobar la medida de seguridad y para ello tengo que manipularlo, tengo que comprobarlo, tengo que ponerlo, girarlo para ver los kinegramas, para ver diversas medidas de seguridad. Y usted se niega. Estaría usted ya andando en la infracción administrativa de desobediencia a agente de la autoridad, también tipificada en esta ley, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entregamos el DNI a la cajera del Mercadona. Entregamos el DNI a cualquiera que nos lo pida. Y se lo pide la policía y usted por sus santas narices lo tiene que poner así. ¿Qué tiene usted que ocultar? ¿O qué información errónea le han dado? ¿De acuerdo? No lo digo yo, lo dice una ley orgánica. ¿De acuerdo? Le reconoce su derecho a que el DNI efectivamente es personal intransferible, pero también le dice que está obligado a exhibirlo y a permitir la comprobación de la medida de seguridad.
Y esas medidas de seguridad las comprueban los agentes de la autoridad y para ello necesitan manipularlo y ver ciertas características. En algunas ocasiones ustedes hasta verán que lo miran con un cuentahilos o lo pasan por una luz ultravioleta cuando genera algún tipo de duda. ¿De acuerdo? Que lo tengan claro, si usted se niega a entregar el DNI, estaría en la infracción administrativa, reconocida en esta misma ley. Si su negativa, y aquí ya pasamos a lo que dice el Tribunal Supremo, si su negativa es recalcitrante, ¿de acuerdo? Manifiesta, contumaz, reiterada y declara oposición a que el agente de la autoridad haga su función, estaría usted en el tipo delictivo, ¿de acuerdo? Estaría usted en el tipo delictivo de desobediencia grave, ¿de acuerdo? Para que se dé la desobediencia grave, tiene que ocurrir varias cosas. Bien. El artículo 16 reconoce lo siguiente. La persona que se niega a identificarse, y esto ya es práctica policial, la mayoría lo vamos a entender, sobre todo los profesionales, le da la opción de, usted no se quiere identificar, véngase usted a comisaría y le identificamos en dicha comisaría, en la comisaría más cercana. Bien. Todos sabemos que este traslado a efecto de identificación, habitualmente denominado, es más factible para personas que no van documentadas, pero sí colaboran en la identificación. Y si no podemos resolverlo in situ, bien porque nos aporta datos informáticos fehacientes y se hacen las comprobaciones necesarias, bien porque viva por la zona, incluso le podamos acompañar a su casa, bien porque un familiar le baje la documentación, ¿de acuerdo? Le vamos a identificar. Una persona que va indocumentada, pero tiene la voluntad de identificarse al final, o se identifica in situ o se identifica en comisaría. Una persona que yendo documentada se niega a identificarse, también, y eso ya se lo digo yo, en ningún caso me ha ocurrido que una vez ofrecida la opción de no se quiere usted identificar, véngase a comisaría con nosotros y allí se identifica. Al revés, es peor todavía. La persona que no se quiere identificar porque no quiere, no porque no vaya documentada, no lo va a hacer ni in situ ni en comisaría. ¿Esto es práctica policial? Esto es práctica policial, ¿de acuerdo? Insisto, las dos vertientes. La persona que va indocumentada y se quiere identificar, finalmente será identificada in situ o en comisaría. La persona que no se quiere identificar, incluso yendo documentada, no se va a querer identificar ni in situ ni en comisaría. Es así de simple, ¿de acuerdo? Es así de simple. Bien. Pues para distinguir la infracción administrativa de la infracción penal, la desobediencia hacia la agente de la autoridad tiene que tener unos requisitos. Primero, el requisito es que la orden la dé un agente de la autoridad, esté motivada, sea clara, concreta y concisa, o sea, sea entendible por la persona a la que se le está indicando, ¿vale? Y esa negativa tiene que ser por sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio del 89 y de 29 de julio del 92, tiene que ser reiterada y manifiesta. Tiene que haber una oposición grave. La orden tiene que ser, insisto, firme y clara. Y la desobediencia tiene que ser contumaz y recalcitrante, ¿vale? Contumaz y recalcitrante. Bien, si esto se da, se le informa del motivo de la identificación, de las consecuencias, que no es necesario, según jurisprudencia, informarle de las consecuencias, pero la mayoría lo informamos, ¿de acuerdo? Y esta persona se sigue negando a cumplir nuestras órdenes legítimas, dado en el ejercicio de nuestras funciones, estaría ya en el delito tipificado de desobediencia grave. Por lo tanto, procedería su detención, ¿de acuerdo? Creo que hasta aquí lo he explicado bastante claro y concreto. Ahora vamos a poner un vídeo, bueno, pues para que se vea un poquito más claro el asunto, ¿de acuerdo? Vamos a ello.
me identifica, yo me estoy identificando. Yo no me estoy negando a identificarme. Yo no me estoy negando a identificarme. Yo aquí me estoy identificando. No, no les puedo ver. No los puedo ver. Estamos pasando. Sí, estamos pasando. Yo me estoy identificando. Me estoy identificando. Estamos grabando, estamos grabando, estamos grabando, estamos grabando, estamos grabando, ¡Sí, la guanta! Estamos grabando. Fuera, fuera. Bien, actuación de la Policía Municipal de Madrid, Distrito Centro. Hay un señor que está ocupando la vía pública ejerciendo una actividad. Parece ser que es un mago. La Policía Municipal, entre otras de sus funciones, está el observar las ordenanzas municipales y hacerlas cumplir. Bien. La Ordenanza Municipal de Madrid, requiere de unos requisitos para que tú puedas ocupar la vía pública y ejercer una actividad. Correcto. Bueno, pues este señor está ejerciendo una actividad y está ocupando la vía pública con unos enseres. Perfecto. Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, van a requerirle la documentación que exige el Ayuntamiento de Madrid para ejercer esa actividad, ¿no? Bien, esta persona, en un principio se identifica y hace lo que yo estoy diciendo. Yo no me niego a identificarme, pero no te doy mi DNI. Bien, analicemos. Los agentes están en el ejercicio de sus funciones, ¿correcto? Van perfectamente uniformados e identificados. Hasta ahí todo correcto, ¿no? Están ejerciendo correctamente el artículo 16 de la Ley Orgánica, ¿no? Están identificando a una persona para, en su caso, si no tiene los permisos oportunos, sancionar una infracción administrativa. ¿De acuerdo? Sancionar una infracción administrativa. Hasta aquí están cumpliendo la legislación los agentes, ¿no? Bien. Está claro que este señor, al parecer, no es ningún delincuente. Bien, pero el que está bebiendo la vía pública o el que lleva un PPP sin bozal tampoco son delincuentes, pero están cometiendo una infracción administrativa. La policía no solamente está para perseguir a delincuentes, también para que se cumpla la normativa. ¿De acuerdo? La normativa. La normativa nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Si hay un comportamiento antijurídico, hay que sancionarlo. Primero comprobarlo y luego sancionarlo. En este caso van a comprobar. Este señor, seguramente asesorado por algún cuñado, pues le dice, muy bien, yo no me identifico, identifíquese usted. Le está pidiendo a un agente uniformado que se identifique. Bien. Correcto, nosotros todos llevamos la placa emblema con nuestro carnet profesional puesto en ella. El que no lo lleve, mal hecho por él. ¿De acuerdo? Bien, le requieren para que entregue el documento a los efectos de comprobar que esta persona sea la que dice ser y que el documento sea de curso legal. Personalmente a mí me ha pasado que una persona estaba ejerciendo trabajos callejeros, vamos a decir, bueno, pues trabajos en vía pública para ganarse un dinerito y marcharse de España, como pudiera. Esta persona finalmente tenía 2 requisitorias judiciales, ¿de acuerdo? O sea, que nunca sabemos con quién estamos hablando hasta que lo comprobamos fehacientemente. Bien. Los agentes, en base al artículo 9.2 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, les solicitan que le entregue el documento. No lo entrega, falta vídeo, falta metraje, evidentemente. De todo lo anterior, no lo entrega, hasta que ya, una vez agotados todos los elementos del tipo, una desobediencia reiterada, manifiesta, contumaz, recalcitrante, esta persona incluso pone resistencia a su detención, pues se procede a ya, sin más solución de continuidad, e insisto, una vez agotados todos los elementos del tipo, procede a su detención. Por supuesto, toda la gente que concurra allí
Eso que se puso de moda en Cataluña y se ha exportado al resto de España. Se piensan que con el pues ya está todo. Y estoy grabando, perfecto, usted grabe. Y lo presenta usted en el juzgado y posiblemente le den la razón a los agentes. Porque usted está grabando una resistencia y una desobediencia recalcitrante y contumaz del administrado, posteriormente detenido. Usted lo está grabando, nos está poniendo todo en bandeja. Sigan ustedes grabando. Nosotros, agentes de la autoridad, lo que debemos de hacer, una vez que ya vemos que la tónica es grabar toda intervención policial, es aprovechar esa grabación a nuestro favor. Aprovecharla a nuestro favor. Así de claro. Hacer las cosas perfecto, como lo suelen hacer todos los agentes de la autoridad. Algunos no lo hará bien, por supuesto, pero la mayoría se hace correctamente, en base a la legislación. Y en base a esa legislación, la mayoría de las grabaciones nos favorecen. Aprovechémosla. ¿Nos graban? Perfecto, usted grábenos. Luego podemos entrar a hablar sobre las infracciones que puede cometer el que grabe. Bien, luego le damos una vuelta al asunto este. Correcto. Vale. Pues esta intervención, como ya he dicho, es una intervención del típico 9.2, no te enseño, me identifico, pero no te lo entrego, porque es personal intransferible. Señor, su primer error. Usted tiene la obligación de entregar el documento para comprobar las medidas de las que habla el artículo 8.2 de la misma ley. Si usted se niega, su negativa es recalcitrante, pertinaz, contumaz, persistente, pasa de la infracción administrativa a la penal. ¿Qué necesidad tiene usted de incumplir la ley de manera tan zafia y tan torpe que pase unas horas en el calabozo simplemente porque alguien le ha dicho que usted no le entregue el documento físicamente a la policía? Se lo entrega a la cajera del Mercadona, se lo entrega a cualquiera que se lo pida, pero a la policía no. Estamos llegando a unos niveles ya bastante importantes. Entonces, se juega hasta una detención, en este caso, finalmente se ha llevado a cabo esa detención. ¿Por qué? ¿Me explican el por qué? No es que ejercita sus derechos fundamentales, ya le estoy diciendo que hay una ley orgánica que le dice que tienen la obligación de que los agentes puedan comprobar su veracidad del documento, las medidas de seguridad que dice el 8.2. ¿De acuerdo? En fin, lo dicho, seguimos. Hay cosas que no se entienden, pero bueno, habrá gente que le guste estar detenida. Lo del público concurrente, como decía una señora, que no es un delincuente, ya lo he explicado. No, vamos a ver, seguro que esa señora algún día le han puesto el coche en doble fila y pedirá que la policía vaya corriendo. Y poco más, que trata como un delincuente al que ha dejado el coche en doble fila. O si un día le están haciendo botellón debajo de su ventana, pedirá que venga la policía y que trate a los que están haciendo botellón como unos delincuentes. Se convierten en delincuentes cuando traspasan la línea que hay de la infracción administrativa a la infracción penal. Y se le tratará como un delincuente, efectivamente, se procede a su detención, se le inquietará, se le trasladará, se le hará el proceso que se le hace a todo detenido. Y efectivamente, ahí pasará a ser un delincuente. Correcto, señora, pasará a ser un delincuente. ¿De acuerdo? No todo el mundo puede hacer lo que le da la gana en la vía pública. La legislación está para algo. No puedo llegar yo y ocupar la vía pública por el artículo 33. No puedo, porque hay una regulación de ocupación de vía pública. Ni puedo ejercer cualquier actividad sin regulación. Porque esto, si no, sería la selva. Pero gracias a actitudes de estos ciudadanos... que me hace gracia, ya me río. Tenemos este tipo de problemas. Que estoy grabando, fenomenal. Pásame la grabación que la voy a aportar yo, no usted, yo. Que me beneficia. Porque yo he hecho las cosas conforme a ley. El que las ha hecho antijurídicamente es la otra cosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos explicado el delito de desobediencia. Las características de dicho delito y cómo se tienen que dar, ¿vale? Todo esto es importante, lo de contumaz, recalcitrante, reiterada, manifiesta, para luego dejarlo recogido en las pertinentes diligencias. Porque hay que distinguir la desobediencia grave de la desobediencia administrativa. Y el Tribunal Supremo
ya nos da las características de lo que es una resistencia grave. ¿De acuerdo? Y nosotros, como fieles cumplidores de la ley, tenemos que llevarla a cabo tal cual. Y así hay que relatarlo luego en las posteriores diligencias. ¿De acuerdo? Pasamos a hablar, si ustedes lo estiman oportuno, y si no también, porque el vídeo lo estoy haciendo yo, vamos a hablar del delito de atentado. ¿De acuerdo? El delito de atentado, paso a leerlo. ¿De acuerdo? Artículo 550 del Código Penal. Son reos de atentado los que agredieren o con intimidación grave o violencia opusieran resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieran cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. ¿Vale? En todo caso, se consideran actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes, profesores o sanitarios, enfermeros y médicos, que se hallan en el ejercicio de sus funciones propias de su cargo con ocasión de ellas. O con ocasión de ellas. Esto lo quiero especificar porque también ha pasado. A mí me reconocen en vía pública por el ejercicio de mis funciones, no estando de servicio, con mi familia, con mis amigos o yo solo, y me reconocen porque yo a esa persona le he sancionado, le he detenido o he participado en una intervención en la que él está y él me reconoce y me viene a agredir, este artículo me debería de amparar, el 550, ¿vale? ¿De acuerdo? O con ocasión de ellas. Bien, este inciso lo quería comentar, ¿de acuerdo? Porque pasa muchas ocasiones de que agentes reconocidos en vía pública son agredidos. Y además brutalmente en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, quería especificar. Bueno, pues aquí tenemos dos apartados en el 550. Nos lo dice. Resistencia, opusieron una resistencia grave a la autoridad. Una resistencia grave a la autoridad o a sus agentes, en este caso estamos hablando de funcionarios de policía, o los acometieron. Bien. La práctica habitual, y esto lo sabremos todos los agentes de calle, es que las resistencias graves del 550 las bajan a resistencia del 556. Así, sin más. No las consideran resistencias graves, aunque lo sean realmente conforme al 550. Por eso, solamente consideran o solamente reputan este artículo a las agresiones directas que presenten un par de lesiones, porque si no presentas un par de lesiones, en la mayoría de ocasiones también lo rebajan por el artículo 33 al 556, cuyas penas son muy inferiores a las del 550. Esta parte calificativa se le debe a Fiscalía y a los juzgados de instrucción, a los cuales, bueno, pues consideran que la agresión o la resistencia grave a un agente de la autoridad, si no presenta parte de lesiones, insisto, en la mayoría de las ocasiones, no todos los juzgados tienen la misma práctica, bueno, pues no es un atentado, es una resistencia y merece una multa de entre 60 y 100 euros, dependiendo del pecunio del sancionado. Bien, y es uno de los problemas que tenemos, que como no tenemos un apoyo institucional, no tenemos un apoyo jurídico, con lo que estoy diciendo, estas resistencias graves, estos acometimientos en una detención donde se sueltan manotazos, patadas, donde resultan lesionados los agentes, pero no con una gravedad tal que al juez le parezca, vamos a decir, importante, pues le dicen, bueno, pues usted no es merecedor de un 550, le vamos a meter un 556 para poderle meter nada más que entre 60 y 100 euros, ¿de acuerdo? Sin embargo, si un señor da una patada a un señor juez, va a prisión preventiva directamente, una simple patada. Y luego distinguimos, hemos explicado la resistencia grave, que he puesto un ejemplo, resistirse a la detención, dando manotazos, patadas y demás. Y lo que es el acometimiento. El acometimiento, vamos a distinguir dos fases. El acometimiento se da cuando te impacta, bien con un puñetazo, una patada, un palazo, lo que sea, te impacta, te provoca una lesión de gravedad, presentas un parte de lesiones y entonces desde la Administración de Justicia normalmente sí reputan atentado al agente de autoridad cuando llevas un parte de lesiones en el cual dice que te han partido la ceja, la nariz, un dedo o una costilla.
Si este ataque, tú por tu habilidad, por tu experiencia, por tu, llámalo X, tu preparación, tu entrenamiento, una persona te tira un puñetazo, una patada y tú bloqueas, esquivas y con este gesto o con esta técnica has evitado que te impacte y procesas su detención porque te ha cometido, te ha tirado un puñetazo, te ha tirado una patada y tú gracias a tu preparación has conseguido minimizar los daños que te ha hecho, tú efectivamente, una vez que consigues reducirle, le procesas su detención por el artículo 550. En este caso, también, su señoría, en la mayoría de los casos, acompañado por la calificación de fiscalía, tiene a bien bajarlo al 556. Efectivamente, no te ha partido la cara. Lo ha intentado, pero no te lo ha partido. Entonces, para que le reputen el 550, tienes que presentar un ojo morado, una ceja rota, la nariz rota, un diente saltado, una costilla rota. Si no, es una resistencia. Insisto, en la mayoría de los casos, y por experiencia, todos me entenderéis porque lo habréis vivido en sus carnes. Voy a poner un vídeo para que se vea lo que es un acometimiento directo, ¿de acuerdo? Y encima hay lesiones, ¿de acuerdo? Esto ocurre en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Creo que es un agente municipal. Ahí ya hay una primera agresión. Sigue acometiendo, le tienen que sujetar. Su intención es clara, es la de agredir, ya ha cometido la agresión. El compañero intenta detenerle y cabezazo que le provoca una fractura en la nariz. El compañero no tiene ningún otro tipo de defensa, sino con gas y procede a darle uso para intentar reducirlo en compañía de varios ciudadanos que intentan impedir la agresión. En este caso, el agente se ha visto ayudado en cierta manera por los viandantes. ¿De acuerdo? Pues esto sería un 550 del libro. Un acometimiento, le ha dado, primero le tira un cabezazo, luego le encara cabeza con cabeza, luego le da un manotazo y luego finalmente otro cabezazo. Podemos entrar a valorar de si la distancia del compañero, si no la distancia, podemos entrar a valorar eso, pero definitivamente la calificación desde un punto de vista jurídico es un acometimiento con consecuencia de que le fractura la nariz. ¿De acuerdo? Pues eso es el atentado, resistencia grave a la autoridad o acometimiento. El acometimiento puede tener resultado o no. Insisto, el 550 no es un delito de resultado. No hace falta que te rompan 3 costillas para que se produzca este delito. No obstante, los jueces tienen a bien a que, por lo que sea, para ellos sí que tiene que haber un resultado. Muy difícilmente reputarán una tentativa de que te golpee, pues para ellos, si hay parte de lesiones, en la mayoría de los casos sí se reputa. Si no hay parte de lesiones, si ha sido una agresión consumada, pero no consumada, ¿a qué me refiero con consumada? Que ha llevado todos los elementos del tipo a conclusión. O sea, ha finalizado, pero por mi habilidad o por la mala suerte de él, pues no ha conseguido lesionarme, pero sí lo ha intentado. Entonces, ahí lo bajan al 556, sin ningún problema, y ya está, por el artículo 33. En fin, yo como no soy jurista, pues simplemente aquí estoy dando mi opinión, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las resistencias. Las resistencias, bueno, pues las resistencias normalmente suelen ser pasivas, ¿de acuerdo? Aunque la resistencia grave, como he dicho, es atentado, en la mayoría de los casos lo bajan al 556. El 556 es el delito de desobediencia y resistencia y no es otra cosa que oponer fuerza, bien activa o pasiva, a la acción de la autoridad, con el fin de impedir la efectividad de los cometidos que tenga la autoridad, ¿vale? La resistencia activa no grave
hemos dicho que es resistencia. Y la resistencia activa grave es atentado. En ambos casos, la práctica nos dice que ya sea grave o no grave, la van a bajar al 556, ¿vale? Y esto es así, pero bueno, en fin. Ahora vamos a pasar a poner un vídeo en el que actúa la Guardia Civil de Cullera junto con un policía local. Ahí se van a ver varios tipos de los que hemos hablado y vamos a introducir uno nuevo, ¿de acuerdo? La USECI de la Guardia Civil en Cullera está identificando a una persona. No se ve el principio del vídeo porque normalmente es lo que suele ocurrir, falta de información, pero si la Guardia Civil le está identificando y procediendo a su posterior detención es porque hay motivos más que evidentes para su privación de libertad, ¿de acuerdo? Y más haciéndolo rodeado de una masa, una zona de terrazas, con público hostil en casi todas las ocasiones. Se procede a su detención y se le va a trasladar, una vez detenido, al vehículo policial. Mientras esto ocurre, la gente, la masa, procede a acometer contra un guardia civil que estaba identificando a otra señorita. Hoy va a proceder a su identificación. Le acomete por la espalda y con un empujón. Por lo tanto, siendo puristas, es un delito de atentado. Acomete contra un agente de la autoridad y además por la espalda. Por lo que proceden a su reducción y detención de libro. Seguidamente se hace un perímetro de seguridad para proteger a los compañeros que están llevando a cabo la detención. En ese perímetro de seguridad, ahora comentaremos el tema de la operativa, pues puede haber gente que intente impedir la detención de esta segunda persona, que es una joven. De hecho, hay una persona que manifiesta ser su novio que está todo el rato intentando acceder a la detenida y le tienen que sujetar. Lo vemos a la izquierda de la imagen cuando enfoque. Está fuera de plano en estos momentos. Aquí bien, se hace un perímetro, hay una señorita que bueno, que no entiendo muy bien todavía qué hace ahí, pero bueno, puede haber fallos. Aquí este señor, que sujeta a un policía local, intenta acceder a la detenida. Y hay una resistencia, para mí no es grave, pero sí hay una resistencia. ¿De acuerdo? Sí hay una resistencia. Por lo menos para hacerle investigado no detenido como poco. ¿De acuerdo? Para mí, para hacerle un investigado no detenido como poco. ¿De acuerdo? Los agentes actuantes que llevan la intervención, como falta vídeo, no sabemos qué ha pasado a posteriori. No sabemos qué ha pasado a posteriori. Bien, vamos a hablar un poquito de esto. Detención de una persona entre una masa. Estamos hablando de una zona de terrazas, como se ve, bastante llena de gente, toda bastante gente joven. Con esto de la pérdida de autoridad, con esto de la pérdida de protección jurídica que tenemos, por lo que hemos dicho antes, la calificación a la baja de los delitos de atentado, la gente pues está bastante crecida. Motivo de la detención no lo sabemos, pero no me cabe ninguna duda que es perfectamente legal y legítima, dado que en la mayoría de los casos, insisto, siempre habrá algún porcentaje de personas que no hagan bien su trabajo, está perfectamente realizada la detención y por ello se lleva a cabo. En una de estas, un par de jóvenes parece que se quieren interponer en la detención, debe ser amigas, amigos o cualquier satélite que pase por allí, y para ello los agentes que están protegiendo la extracción del detenido por el compañero, uno de ellos es acometido por la espalda con un empujón. Bien. Para mí eso es un atentado del artículo 550, es un empujón, sí, no va a haber parte de lesiones, pero es un acometimiento. Para mí es un atentado. Seguramente la justicia será una resistencia del 556, estoy casi seguro de ello. Me faltaría ver las diligencias judiciales, pero ya se lo digo. Ustedes lo han visto por la espalda.
y un ataque alevoso. Se procede a su detención como es debido y se forma un perímetro. Luego hay una persona por allí que manifiesta ser el novio de la detenida y demás y quiere acceder a ella. Varios agentes le sujetan en varias ocasiones, ya hay una resistencia. En este caso no hay atentado, sí que es una resistencia. Porque intenta acceder al cordón policial, hay que cogerle, el tío sigue insistiendo, le tienen que volver a coger, incluso le tienen que coger en volandas. Para mí se dan todos los elementos del tipo, incluso los agota, para darse la resistencia. Pero vamos a introducir el artículo 470 del Código Penal. Vamos a leerlo. El particular que proporcionare la evasión a un condenado, preso o detenido, bien del lugar en el que esté recluido, bien durante su conducción, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 12 a 24 meses. Vamos a verlo más tranquilamente. El particular que proporcionare la evasión a un condenado, preso o detenido, en el caso del vídeo, bien del lugar en el que está recluido, bien durante su conducción está siendo trasladada del punto donde ha sido detenida, engrilletada e informada de su detención al vehículo patrulla. Y de ese vehículo patrulla irá introducida en el mismo al cuartel de la Guardia Civil más próximo. ¿De acuerdo? Ya estamos aquí metiendo a un elemento, el 470, insisto. El particular que proporciona la evasión a un condenado, preso o detenido, bien del lugar en el que esté recluido, bien durante su conducción, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año y de multa de 12 a 24 meses. ¿Vale? Si se empleara al efecto violencia e intimidación en las personas, fuerza en las cosas o soborno, la pena será de prisión de 6 meses a 4 años. Por ejemplo, tenemos a esta persona metido en el vehículo policial, se nos complica la intervención y tenemos que salir, porque no podemos extraernos, poner orden para podernos extraer. Si en ese momento somos sobrepasados y un grupo de personas fractura las lunas del coche y extraen al delincuente, para mí habría fuerza las cosas. Y si para ello acometen contra los agentes de la autoridad, hay violencia. Si hay amenaza de graves o exhibición de algún tipo de arma, pues igual. ¿De acuerdo? En este caso, que algún jurista que vea el vídeo, por favor, porque no he encontrado mucha más información, en este caso yo podría aplicar el 470 en su grado de tentativa, por ejemplo, ¿vale? Porque no consuman la evasión del condenado, ¿vale? Pero sí es intentada. Quiero introducir este elemento, el 470 del Código Penal, para que lo tengamos todos en mente, ¿de acuerdo? No hace falta violencia e intimidación, ¿vale? En el 470.1, ¿vale? Dado que las penas son de 6 meses a 1 año y multa de 12 a 24 meses. Si existiera violencia o intimidación, la pena será de prisión de 6 meses a 4 años, ¿vale? No, en el apartado 1 no existiría la necesidad de violencia e intimidación. Simplemente el ir o tirar de la persona que está siendo detenida para zafarla de la conducción de los agentes y demás, podríamos estar hablando de este artículo. Ya digo, habrá un jurista que me corrija, porque yo no soy jurista, y me diga pues que no, que tiene que ser un delito de resultado y no solamente intentado. Perfecto. Pero quiero meter en el debate este artículo, el 470. ¿De acuerdo? Bien, por último, vamos a ver otro vídeo de la Policía Local de Fuenlabrada y Policía Nacional del mismo municipio madrileño. ¿De acuerdo? Se trataría de un grupo de unas 30 personas congregadas en un parque, no cumpliendo la normativa sanitaria en materia de COVID. Estas 30 personas estaban celebrando, al parecer, un cumpleaños. Hay varias llamadas a la sala de policía local y manda un indicativo para comprobar. Insisto, la normativa te puede gustar más o te puede gustar menos. Nosotros somos profesionales de la seguridad. Nos comisionan a un servicio, vamos, si hay un comportamiento antijurídico, tenemos que intervenir para terminar con ese comportamiento antijurídico y, en su caso, sancionar dicho comportamiento. Antijurídico es que va en contra de la ley, ¿vale? En contra de la ley. Para que un
un hecho sea infracción, tiene que estar reconocido previamente en una ley, ¿de acuerdo? Si se comprueba, insisto, la materia sanitaria, las infracciones COVID, pues bueno, pues gracias a que nuestros legisladores no han sabido hacerlo, está un poco en el aire, muy cuestionada y demás. Pero hay datos concretos, hechos concretos que están ahí y están recogidos. ¿Que se podía haber mejorado la legislación? Evidentemente. Pero bueno, el gobierno es el que es. Entonces, los compañeros de Fuenlabrada llegan allí y comprueban que hay un comportamiento antijurídico, que hay una reunión de más de 30 personas e intentan identificar a uno de ellos. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ya se ve el vídeo. Lo que ha pasado antes, evidentemente no se ve porque no interesará a los que graban el vídeo, y lo que sigue pasando, pues es muy interesante. Lo pasamos a ver y comentamos. Bueno, como vemos, aquí hay unos compañeros, había dos personas como enganchadas y los compañeros están deteniendo a uno de ellos en concreto, que debe ser el que ha cometido la infracción por la que se le detiene. El resto de personas allí congregadas, pues intentan impedirlo, intimidar, grabar, acercarse. Hay, en un momento dado hay una falta de efectivos y los que hay están siendo un poco, vamos a decir, timoratos. Posiblemente intimidados por las personas y por las grabaciones. Porque, bueno, ya saben ustedes que luego el reproche social, jurídico que tenemos nosotros es mucho mayor que el que tiene cualquier otra persona. Entonces, bueno, se empieza a complicar la cosa. Una vez que está la persona objetivo detenida, se la traslada al vehículo patrulla con un montón de satélites alrededor, opinando, intimidando y resistiéndose y desobedeciendo a los agentes de la autoridad. Y además, utilizando una vieja estrategia por muchos de nosotros conocidos, metiendo a niños de por medio, bebés y demás. Es una estrategia que, bueno, que muchos identificaremos muy rápidamente. Sigue habiendo resistencias aisladas, todavía falta organización y efectivos. El detenido sigue resistiéndose, se ha introducido al vehículo patrulla. Aquí parece ya que se monta un perímetro un poco más organizado. Está una persona, bueno, pues jugando la baza del racismo, como siempre, increpando, intimidando y demás, intentando acceder al detenido. Ya llega el apoyo y demás. Llegan agentes del Cuerpo Nacional de Policía en apoyo. El compañero solicita documentación a la persona que está mintiendo descaradamente, que le está maltratando cuando está ya introducido en el vehículo de patrulla, gritando. El compañero de Policía Nacional, fantástico, muy bien. La documentación se le va a sancionar por desobediencia, ¿vale? No me empujes. Yo soy la que me empujes. ¿Por qué me tienes que empujar? No te estoy empujando. Me has empujado, me acabas de empujar. La señorita... No me empujes.
intentando intimidar a la gente, le acusa de empujarle cuando se ve que no le empuja, se intenta ir, déjame en paz, Documentación, por favor. se niega a identificarse una y otra y otra Le y vuelvo a otra. repetir, ¿me deja su documentación? Grabe lo que quiera, pero déjeme su Perfecto, el documentación. compañero. Vamos a utilizar la grabación en su contra, Si no me da con tranquilidad, ¿me puede dar su documentación? insistiendo para demostrar que la desobediencia es recalcitrante y contumaz. Se lo estoy repitiendo. ¿Me deja su documentación? Su documentación, ¿la tiene encima? ¿Me deja su documentación ya, señorita? ¿Me deja su documentación ya? Señora, ¿me deja su documentación o se viene detenido? Perfecto, el compañero. Su documentación. Sigue aprovechando la grabación de ella en su contra. Vuelve a haber disturbios, agresiones a policías, más detenidos. Ahora los niños son ellos los que la han metido de por medio, pero bueno, ahora gritan los niños. Se vale de que lleva un bebé en brazos, técnica muy conocida ya por la mayoría de nosotros. ¿Dónde queda ¿Por qué me coges así? la ¿Quién documentación? eres tú para ¿Quién es tú? A un agente de autoridad, sigue intimidando, sigue negándose. No, te estoy diciendo. No, es que. ¿Qué dice ahí? Alega ya el comodín del racismo, de la ilegalidad, etc. Muy típico todo Acabando esto. una intervención y le voy a informar de lo que es. El compañero viene explicando lo que puede ocurrir. Estamos pidiendo la documentación. Lo tengo encima. ¿Vale? Eso es que me lo agarras así. Me estoy yendo porque me están, que me he ido con mi hija por ahí, me vienes y me agarras así. Se está yendo la policía y se va a venir detenida. Se va a venir por una reiterada desobediencia. Perfecto, el compañero. Sí, se lo estamos diciendo reiteradamente. Perfecto, el compañero. Se lo estamos diciendo reiteradamente. Perfecto, el compañero. Poco que decir. En este sentido, las imágenes son claras. Siempre alegan lo mismo, 30 para 1. No, mire, si ustedes no se hubieran comportado acometiendo o intimidando a los agentes en la detención, pues no hubiera hecho falta refuerzos. ¿De acuerdo? El compañero, vamos a introducir aquí otro tema. El compañero de Policía Nacional, perfecto. Con paciencia, explicando, reiterando la desobediencia contumaz, pertinaz, recalcitrante de esta joven. Se lo reitera en numerosas ocasiones y ella está grabando su propia condena. Si presenta este vídeo, está aportando una prueba en su contra. Fantástico. Fantástico. Vamos a empezar a tener que dejar de tener miedo a las grabaciones. Como no podemos impedirlas, que nos graben, vamos a usarlas en su contra, como ha hecho el compañero de Policía Nacional. Perfecto. Una grabación que si la presenta esta señorita, si finalmente la detienen y la presentan en el juzgado, el juez, creo que tiene elementos de valor para que se demuestre la desobediencia grave. ¿De acuerdo? Tema de grabaciones, pues como ya he dicho, puede entrar en una infracción de la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana 4/2015 en su artículo 36.23. Sí, pudiera entrar, pero como ya nos han dicho que sí que nos pueden grabar si es para demostrar un hecho delictivo, perfecto, que sigan grabando. Pero yo la afilio por dos motivos. Primero, por si pone en riesgo mi seguridad o la de terceros, saber quién ha sido, ¿vale? Y luego tenemos otra vertiente, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? Si tú vas a tener unas imágenes, no solamente mías, sino de un montón de policías y otras personas que por allí circulaban, aunque sean amigos o familiares, si tú esa grabación no la presentas en el juzgado y sí lo haces en redes sociales, estás haciendo un almacenamiento de datos que la Ley Orgánica protege, de protección de datos. Entonces, yo por ello, si tú vas a hacer ese tipo de uso de esos vídeos, tendré el derecho de cancelación y rectificación que me reconoce esa Ley Orgánica, ¿no?
Entonces, por ello tendré que saber quién tiene esa grabación y qué uso le va a dar. Y en el caso de que dé un uso no judicial a esa grabación, podré presentar un acta de denuncia a la Agencia de Protección de Datos para sancionar a esta persona, dado que ha manejado una imagen, que es un dato, de varias personas, de manera o antijurídicamente hablando, en contra de dicha Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Vale? Tenemos esas dos vertientes. 36.23, ya nos han dicho que nos pueden grabar, pues muy bien, que nos graben, perfecto. Pero también nos dice el 36.3, que bueno, si pone en peligro instalaciones, personas y demás, que bueno, que puede ser sancionable. Pero además introduzco la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Vale? Si tú vas a hacer un tratamiento ilícito de esos datos, de esas imágenes, yo tengo el derecho de cancelación y rectificación. Y si tú las cuelgas donde no debes o no haces un uso legal de ellas, tendrás que responder por ello. Y para eso está la Agencia Española de Protección de Datos. Por lo tanto, yo te tomo tus datos y si esa grabación va a redes sociales, pues procederé a elevar acta sanción a dicho órgano. Y para ello tengo que conocer tu filiación, es de cajón. En base al 36.23 de la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana y en base a la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿De acuerdo? Quería introducir esto porque es un elemento interesante. ¿De acuerdo? En este vídeo, bueno, pues yo creo que hay una actuación correcta, no hay ningún exceso, lo que hay es mucho cuento por parte de los intervenidos, utilizando ciertas tácticas, meter menores, gritar, intimidar, grabar, acometer, para impedir la detención de una de las personas que está ahí. Su comportamiento es del todo antijurídico, se dan todos los tipos que hemos hablado antes, desde el 550 al 556, incluso el 470, la desobediencia grave, vista claramente por la negativa de identificarse, recalcitrante y contumaz de una de las personas que allí contienden y bueno, creo que está claro. Bien. Operativamente hablando, quiero también hacer un inciso. Vamos a ver. No en todos los municipios tenemos los efectivos necesarios para hacer las cosas realmente bien. Me explico. No es lo mismo trabajar en Madrid Centro, como con los compañeros de Policía Municipal de Madrid, que les hace un perímetro la UIP, que trabajar en un municipio de sierra o de rural, donde a lo mejor hay un patrulla de Guardia Civil para 25 municipios y un patrulla de policía local para el municipio en concreto. Bien, me explico. Vamos a ver, cuando entramos a detener a una persona, a una masa, o vamos a hacer una intervención en una masa me refiero a un grupo donde haya un grupo de personas congregadas pacíficamente en ese momento, porque si de manera hostil es muy complicado, pero en ese momento es pacífica, pero la intervención se torna violenta porque una de las personas con las que se interviene pues acomete, se resiste, desobedece, tiene una búsqueda de detención y personación, llamarlo X. En un momento dado, si solamente es un binomio, se nos va a complicar muchísimo la cosa. Entonces, ese binomio, si hay personas que van a intentar impedir la detención, posiblemente salga mal parado dentro de una masa. Siempre intentar ir al menos en donde se pueda, insisto, donde se pueda. Mínimo 2 o 3 binomios, 6 policías. Porque a las malas, si hay que detener a alguien, 2 reducen, 4 hacen perímetro, 3 reducen, 3 hacen perímetro. Y extraernos del lugar. En el momento en que si somos 2 equipos, o sea, 2 binomios, 4 policías, nos acometen, hay un equipo deteniendo a uno y el otro equipo está haciendo perímetro y nos vuelven a acometer y ese binomio se enzarza en la reducción de otra persona, ¿quién nos protege? ¿Quién nos protege? Entonces, muchas veces tenemos que conocer nuestras limitaciones en el número de efectivos o tiempo de reacción y llevarnos el primer detenido, quedarnos con la copla de los que nos han acometido o impedido o han intentado impedir la detención de esta persona
y luego reflejarlo en diligencias para que en días posteriores se proceda a su imputación o detención por los distintos tipos delictivos que les achaquemos. Si tenemos la posibilidad de congregar efectivos, como ha pasado en Fuenlabrada, perfecto. 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 Toda persona que toca a un policía tiene que ir detenida. Toda la persona que acometa contra un policía, se resista de forma grave o de forma, vamos a decir, no activa, o incluso aplicando el 470 del Código Penal, en el momento se tendrá que venir detenida si contamos con los efectivos suficientes para ello. Porque, insisto, si podemos contar con policías que nos hagan un perímetro para proteger nuestra detención, perfecto, pero si no contamos con policías para efectuar la detención, estamos corriendo un riesgo bastante importante. Estamos corriendo un riesgo bastante importante. Y otra cosa que quería comentar en los perímetros. En los perímetros, las personas que hacen perímetros, los compañeros que hacen perímetros, no tienen que hablar más nada con nadie. No es que nos están grabando y queremos quedar bien. Insisto, si nosotros hemos realizado nuestra intervención conforme a derecho y estamos utilizando la fuerza conforme a derecho, que nos graben lo que quieran. Esa grabación, en la mayoría de los casos, nos va a valer a nosotros, no a ellos. En esas grabaciones se demuestra la resistencia, la desobediencia y los atentados de forma clara, concreta y concisa. Y nos favorecen a nosotros. Y no tenemos que tener miedo a que nos graben. No tenemos que tener miedo a que nos graben porque nosotros somos profesionales y hacemos bien nuestro trabajo. Ya sé que nos van a machacar socialmente, van a cortar los vídeos, los van a manipular. Efectivamente, lo sé, pero al final lo que vale es el juzgado. El juzgado. Y si presentan esas grabaciones, nos van a beneficiar. Y si les pedimos el íntegro de la grabación, lo van a tener que aportar. ¿De acuerdo? Porque así lo dice la ley de enjuiciamiento criminal. La grabación tiene que ser íntegra, no puede estar manipulada ni cortada. Nos va a beneficiar. Dejemos de tener miedo a que nos graben. Si somos profesionales, nosotros hacemos nuestro trabajo ajustado a derecho. Que nos graben no quita de que tú identifiques a la persona que te grabe, por lo que he dicho, por el artículo 36-23 de la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana y por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Eso no quita que nos graben, que continúen grabándonos, que presenten las grabaciones en el juzgado. Si tú has hecho bien tu trabajo, no tengan miedo. Socialmente ya sabemos que nos van a dar. Va a salir en los programas que sean y nos van a dar. Lo van a colgar en YouTube y no. Socialmente, pues ya sabéis. Pero lo importante al final de cuentas es el juzgado, que es el que quita y pone el uniforme. Y si tú has actuado conforme a ley, vamos a tener que empezar a dejar de tener miedo a las grabaciones. Y vamos a tener que ser contundentes en el perímetro. Toda persona que acometa, si estamos en disposición de detenerlo, porque hay efectivo de sobra, lo metemos dentro del perímetro y se procede a su detención, mientras otros compañeros cubren esa parte del perímetro. Que no podemos proceder a detención porque somos escasos efectivos, vamos a utilizar la fuerza necesaria para salir con bien de ahí. Si tenemos que utilizar el bastón policial, lo vamos a usar para disolver la masa que está intimidando, acometiendo, coaccionando o resistiéndose a los agentes de la autoridad. No tenemos que hablar con nadie, estamos trabajando para proteger a nuestros compañeros que están en una situación de peligro al estar reduciendo a una persona violenta. Están dando la espalda a la masa, les pueden apuñalar, les pueden golpear, les pueden dar con una silla. Si nosotros no cumplimos con nuestra función de perímetro, nuestros compañeros que están interviniendo pueden salir heridos. Vamos a tomarnos en serio los perímetros. Y si tenemos que dar goma, tenemos que dar goma. Haremos un uso proporcional de la fuerza, porque la ley nos habilita para ello. Si tenemos una masa que nos acomete, que intenta impedir una detención, que se está resistiendo, tenemos herramientas jurídicas para usarla con proporcionalidad. Si tenemos que repartir 3 gomazos y disolver la masa, la disolvemos. Si tenemos que meter dentro del perímetro a alguien más para detener, lo detenemos. Siempre y cuando contemos con los efectivos. Y luego, una vez que estén los detenidos, nos tenemos que extraer y tenemos que cubrir la extracción, que es el momento más delicado, la extracción, que es donde nos solemos dividir y donde nos solemos separar.
Y es donde la mayoría de gente aprovecha para acometer. Insisto, no somos orden público, pero nos enfrentamos a más situaciones de estas que las unidades de orden público. Y tenemos que tener un mínimo de sentido común y un mínimo de formación. Unos detienen, otros dan perímetro. Y no hablamos, separamos, empujamos y si va a más, sacamos nuestra defensa extensible o bastón policial, perdón, y procedemos a su uso de forma proporcional. Todos los componentes del perímetro que estén en el lugar donde se esté intentando sobrepasar el mismo. ¿De acuerdo? Insisto, esto es importante. Debemos hacernos respetar, ya que no nos respetan. Nosotros, en el marco jurídico, debemos hacernos respetar. Si la marcha se torna violenta, tenemos que extraernos con la máxima seguridad posible. Tenemos que dar con seguridad a nuestros compañeros. No me vale que haya un tío diciendo, estás deteniendo a mi amigo, y tú estés dialogando con los que están intentando intimidar que no se produzca la detención. No hay diálogo que valga. Hay aplicación de la ley. Tenemos miedo a las cámaras. Y si lo analizamos, la mayoría de las veces, el 90% de las ocasiones, las grabaciones no son beneficiosas. Ese 10%, ¿puede haber algún exceso? No lo niego, puede haberlo. Pero pagarán, no se preocupe, que si con esas grabaciones juez lo ve, pagarán. El 90% de las ocasiones esas grabaciones no son beneficiosas. Dejemos de tener miedo a las grabaciones. Actuemos de forma clara, concreta y concisa. Demos un mensaje claro a las personas que están impidiendo que se detenga una persona, siempre y cuando tengamos los efectivos suficientes para cubrir un perímetro. Si somos pocos, salgamos como podamos. Si tenemos cierto orden, saldremos mejor. 2 detienen, 2 cubren. ¿De acuerdo? 2 detienen y 2 cubren. Y no podemos ser timoratos. La vida o la integridad física de nuestros compañeros depende de que yo haga bien mi parte del trabajo. A ver si lo entendemos ya. El diálogo en un perímetro no se puede dar si las personas están acometiendo, intentando sobrepasar el mismo o están de forma violenta. El diálogo se puede dar si la masa es tranquila, se puede dialogar, pero no en el momento en el que intentan traspasar el perímetro, nos intimidan, nos coaccionan o acometen. A ver si nos queda claro ya como patrulleros la seriedad de esto, ¿de acuerdo? Hacer un perímetro en condiciones. El mando de turno, si va, que lo organice. Y si no, el agente más veterano, y si no, el que más cursos haya dado, me da igual, ¿de acuerdo? Quiero dejar esta parte clara. Nosotros nos ajustemos a derecho en nuestras intervenciones. Las grabaciones, en la mayoría de los casos, nos van a beneficiar. Y si no, no benefician el que lo haya hecho mal, que pague por ello. ¿De acuerdo? Que quede claro que no se defienden las malas praxis. Aquí se defiende la legalidad. Y en la mayoría de los casos, aunque la gente, por muy cuñada que sea, no se lo crea, son ejercicios legales de nuestras funciones, amparadas en leyes orgánicas en la mayoría de los casos. Así es que, por favor, vamos a comportarnos seriamente en los perímetros. Y los ciudadanos que aprendan sus derechos, por supuesto, pero también sus deberes, porque aprenderse los deberes le va a dar menos quebrado de cabeza y no pasar por un calabozo, que creo que no debe ser algo, vamos a decir, agradable. Por todo ello, insisto, no debemos de tener miedo a las grabaciones. Y no digo que no se identifica al que no grabe, por las leyes que os he comentado antes. ¿De acuerdo? Que presente las grabaciones, si yo he hecho bien mi trabajo, no tengo ningún problema. Además, en la mayoría de los casos, muchos también llevamos cámara para grabar desde nuestra perspectiva. Y así contradecir vídeos sesgados. Pero insisto, los vídeos sesgados ya se pondrán en entredicho en sede judicial. Y aportaremos las pruebas nosotros también. ¿De acuerdo? Muchas veces se ve, insisto, muchos agentes timoratos en los perímetros dialogando, no, si es que yo no quiero, no, si es que, vamos a ver, pero estás justificando que tus compañeros, que estás dando a entender que no estás de acuerdo con la intervención de tus compañeros, pues estás equivocado de trabajo, chiqui. Tú no tienes que dialogar con gente que está siendo violenta contra ti, contra tus compañeros. Tú debes velar por la integridad física de tus compañeros.
Y si el perímetro, la masa es hostil, tendrás que actuar conforme a derecho. Más claro no puedo ser. Bueno, y con todo esto ya me despido de vosotros. Espero que este vídeo sea ilustrativo para muchas personas, compañeros, ciudadanos y jueces y fiscales. Esto es todo dicho desde un punto de vista policial, de una persona que no es jurista, pero que tiene sentido común, mucha experiencia, mucha formación y bueno, he aportado datos, he aportado artículos de Código Penal, he aportado legislación de leyes orgánicas en las cuales nos basamos los profesionales para hacer nuestro trabajo. Y siempre recordar que nuestra vida importa, Blue Lives Matter, y nada, hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención, un saludo.